En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Y hoy pues tenemos en el canal pues a una hermana que yo aprecio muchísimo y que trabaja para el Señor de una manera encomiable y que hoy el Señor pues ha querido, ¿no? Ha querido que esté hoy aquí en el canal y no es otra que nuestra hermana Milena Giraldo. Muy buenos días, hermana. Buenos días, José. Dios te bendiga. Es un gusto conocerte. Igualmente. Y también a todas las personas que participan de tu hermoso programa. Claro que sí. Pues hoy contamos con nuestra hermana que nos va a dejar un testimonio precioso. Habrá gente que lo pueda conocer, gente que no lo conozca y quizás pues a veces en los diferentes testimonios que damos pues damos algunos matices en unos y en otros pues igualmente lo enriquecemos con otros, ¿no? Por eso hoy pues yo creo que esperemos que el Espíritu pues inspire a nuestra hermana pues a dejar su testimonio aquí, alojado en el canal y que pueda servir a muchísima gente. Pues hermana Milena, pues me gustaría pues en primer lugar, si lo desea, si desea hacer la oración ahora, pues puede hacerla ahora y luego pues seguimos. Perfecto, ok. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Cruz me ilumine, que el dragón no me domine, retrocede Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas, bebe tu propio veneno. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Paner nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se liberanos a malo. Amén. Sante Micael Arcangele, defendenos in prelio contra iniquitam et insilia diaboli. Esto presidium, impiri Deus supplice deprecamur tuque principi milicia celestis, Satanam alosque spiritus malignos cuidat perditionem animarum prevagantur in mundo divina virtute, in inferno detrute. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Nadie como Mamita María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Amén. Bueno, José, te cuento de mí. Bueno, como ya dijiste, mi nombre es Milena Giraldo. Yo soy de Bogotá, Colombia. Yo nací en un hogar súper mariano, de un papá y una mamá muy tradicionales. Un papá amante a la Santa Eucaristía y una mamá amante a la Santísima Virgen María y al rezo del Santo Rosario. Así me crecí yo, la menor de 3 hermanos. Tengo un hermano que siguió pues lo mismo que mi padre, la vida militar. Mi hermana también abogada, juez penalista como mi madre, y yo a la edad de 16 años asistiendo al mismo colegio de monjas donde mi mamá fue. Ella fue interna con monjas toda la vida. Yo obviamente no era interna. A la edad de 17 años, mi papá siempre me decía que cuidado con este mundo de la fama, que eso no se aceptaba en la casa. Como él me daba indirectas cuando estábamos cenando siempre, porque veía que a mí me gustaba eso. Entonces, pero yo después entendí que era por mis heridas, porque pues yo tenía muchas heridas y pensaba que tal vez siguiendo los consejos de una amiguita que me metiera en este medio iba a ser algo bueno para mí. Y me dejé llevar por una amiga en el colegio. Convencimos a la monja, en ese entonces Sor Beatriz, que nos apoyara para que yo participara en Miss Teen Bogotá. Y resulta que ya la convencimos, la pobre monja inocente, le dijimos que eso era súper importante para que el colegio se diera a conocer. Nos hizo caso y yo terminé metida en este concurso. Yo pienso que por la barra que me hacían las monjitas, yo gané ese concurso. Y cuando fuimos a la excursión del colegio, a mi edad de 17 años, fuimos a Cartagena, Colombia, que era donde iban todos los colegios a la excursión de fin de año. Y entonces cuando hacemos la final allá, yo vuelvo a ganar. Y cuando me bajé, mi papá pensaba obviamente que estábamos con las monjas en la excursión normal. Y yo estaba pues allá feliz en todas estas pasarelas. Y cuando ya yo me bajo de la pasarela, se me acerca un hombre y me dice, mira, muchacha, ¿a ti no te gustaría ir a Miss Colombia? Y yo, claro. ¿Y tus papás te apoyarían? Y yo, claro que sí, claro que me apoyarían, pero no me van a pagar todos esos vestidos tan costosos, porque yo sabía que mi papá no me iba a dejar hacer eso. Entonces él me dijo, no, pero si yo te los voy a dar y aparte vas a tener una beca en Casa de Reinas porque yo soy diseñador. Y yo, perfecto. Cuando regresamos de la excursión, yo decía que me quedaban las cheerleaders porque yo era la capitana de las porristas
Y mentira, yo me iba a hacer pasarela con mi amiga, que era mi chaperona, ¿no? Yo tenía 17 años, como te digo, pero yo empecé a mentir, a decir que yo tenía 19 años. Y entonces empezamos a hacer clases de pasarela en Casa de Reinas y me dan un decreto. De repente un día mi papá estaba desayunando y gritó, Milena. Y yo, señor, yo estaba súper bravo y yo, sí, papá. Y me dice, ¿qué es esto? Entonces ahí decía en el periódico, Milena Patricia Giraldo, candidata a Miss Colombia por mi papá, y yo, soy yo. Me dijo, yo sé, pero yo te prohibí rotundamente esto. Ese señor se puso, pero bravísimo, y me dijo, te sales de inmediato de eso. ¿Quién te metió en eso? Y yo dije que por el colegio, y se fue al colegio y hizo un escándalo. Mi papá, que era medio familiar de la monja, y bueno, me sacó de todo eso. Y yo empecé en una rebeldía. Yo era como la más consentida, la menor, pero yo era muy juiciosa con mi mamá, como que le hacía mucho caso, pero era una rebeldía muy interna. Entonces empecé a decirles que yo no iba a ir a la universidad y para ellos eso era, mejor dicho, matarlos en vida, y que no iba a ir porque ellos no me apoyaban en mis sueños, que yo quería ser reina, que yo quería ser reina. Yo pensé que ese mundo era un cuento de hadas, y bueno, fue tanta la insistencia que mi hermana convence a mi papá y le dice que me deje, que solo van a ser 6 meses, y me deja ir. Pues José, yo termino en Cartagena, Colombia, con todos estos diseñadores y en este mundo, que era un mundo totalmente, o sea, ajeno a lo que a mí me enseñaron en mis principios cristianos, y no era lo que yo me imaginaba, ¿no? No era ese mundo que yo me imaginaba de coronas, de vestidos, ¿no? Era un mundo muy pesado, y empecé a ver cosas muy extrañas. Entonces mi mamá estaba muy disgustada porque mi papá le había dicho a ella va a ir, pero tú vas a ser la chaperona y la vas a acompañar 6 meses. Y mi mamá, pero ¿cómo? ¿Yo qué me voy a meter eso? Mi madre, una mujer de Rosario todo el tiempo, imagínate, trabajaba Rosario y ni salía a la calle nada. Entonces terminó conmigo allá, en ese reinado. Y ella siempre, José, se sentaba detrás cuando me estaban maquillando, peinando, poniendo los rulos y el maquillaje. Y yo con todas las mentiras que decía que tenía 19 años, cumplí 18 en el reinado. Ella siempre estaba, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El Señor que me peinaba me decía, oye, ese rosario de tu mamá es sospechoso. Y yo, ¿sospechoso? Me decía, sí, mira que cada vez que reza ese rosario vamos para abajo en las encuestas. Y yo, ¿en serio? Y entonces yo me volteaba con mis rulos y le decía, mamá, reza. Me decía, yo estoy rezando. Y yo, pero reza bien. Me decía, estoy rezando súper bien. Claro, ella estaba rezando para sacarme. Y yo, no le volvamos a decir que yo voy entre las finalistas. Entonces ella se paraba con el rosario y se iba por donde todos los estilistas a preguntar quién iba ganando. Y así ella hacía como que yo no avanzara. Bueno, pero yo me di cuenta que era el poder del Santo Rosario mucho tiempo después. Terminamos en la final, toda la historia. Yo decía todas las mentiras que el estilista me decía, que dijera, que yo había estudiado no sé qué, bueno, todo lo que la gente a veces dice ahí. Y resulta que ya en la final yo quedo entre las 10 finalistas, pero no entre las 5, y mi mamá estaba tan contenta y me dijo, bueno, mi amor, nos vamos ya para la casa, se terminó esta odisea, empaca maleta. Y yo, mami, es que yo no te dije que yo firmé un contrato. ¿Cómo? Ella era abogada. ¿Cómo que firmaste un contrato? Y yo, sí, con una programadora, y voy a trabajar 2 años acá. Mamá, voy a ganar el doble de lo que tú y mi papá se ganan. Esa señora casi le da un infarto. Me dijo, yo le prometí a tu papá que te llevaba terminando este reinado. Entonces, mira, Milena, que te cuide la Virgen porque yo ya no puedo contigo. Y me dejó una estampita de la Virgen y se fue. Y yo cogí la estampa y la metí en la mesa de noche del hotel donde nos estábamos quedando y me fui para la calle. Feliz, había firmado un contrato que si yo renunciaba, pagaba mucho dinero, y me metí en este medio. Claro, yo empecé a vivir en un hotel, ganaba muy buen dinero, empecé a salir a comprar cosas, me la pasaba bronceándome, y ellos me decían que tenía que bajar de peso. Entonces yo ya había suprimido una comida, y cuando ellos me decían que yo todavía estaba muy gordita de piernas, porque yo soy pues gordita de piernas, entonces yo suprimí otra comida en vez de ir al gimnasio, porque nunca tuve una mamá ni que iba al gimnasio, entonces no me gustaba ir al gimnasio. Y entonces suprimí otra comida y me seguían diciendo que me veía en las cámaras muy troza de piernas, que tenía que adelgazar más, y dejé de comer. Empecé a comerme una lechuga con limón. Y sin darme Eso al cuenta. día, hermana, se comía. Madre mía, es duro, No, es dura. entonces, no, pero no era lo que me exigían, fue lo que se me metió a mí en la cabeza. Entonces resulta que me decían que adelgazara, que hiciera ejercicio, pero yo suprimí la comida. Y sin darme cuenta caigo en la anorexia, ¿no? Empecé a deprimirme, empecé a darme cuenta que esa vida no era lo que me habían enseñado mis papás. Todo eran bares, el licor, me fumaban encima. Yo me sentía súper triste cuando llegaba al hotel y cerraba la puerta. Llamaba a mi mamá y me decía, háblame cuando te devuelvas a estudiar, y me colgaba el teléfono.
Resulta, José, que yo era adicta a mi mamá, yo tenía una codependencia por ella y para mí ella era Dios. O sea, desde que yo salí del colegio, yo es como si me hubiera olvidado ir a la iglesia, de todo, de rezar, todo, es como si se me olvidó todo. Y solo la llamaba a ella cuando tenía un problema. Entonces, cada vez que yo estaba en problemas o tenía alguna situación, mami, reza, mami, mira, le decía que me pasaba de todo y ella oraba por mí, pero ya al final ella no me contestaba, solo me decía, háblame cuando te devuelvas y me colgaba. Yo cada vez estaba más deprimida, triste, caí en una depresión terrible, no comía, estaba en los huesos, estaba súper delgadita y empecé a desmayarme, cada vez estaba más triste y yo no me podía devolver. Entonces me acordé de la estampita de la Virgen y fui y la busqué en el cajón y le dije, ay, Virgencita, tú que le haces tantos milagros a mi mamá, por favor, llévame a mi casa. Y yo no sé qué pasó con esa empresa, se quebró y yo me devolví y llegué a Bogotá. Y entonces ahí le prometí a mi papá que iba a hacer una carrera para darle gusto a él y una carrera para darme gusto a mí. Y hice dos profesiones, empecé a estudiar dos profesiones y yo había prometido, José, no volverme a meter en estas cosas, en este ambiente. Pero eso me jalaba, era como si yo ya le hubiera abierto una puerta al maligno en esto y siempre me salían cosas de comerciales, revistas y yo lo hacía a escondidas. Un día se desata la violencia en Colombia muy fuerte y secuestran a mi cuñado y piden mucho dinero por su rescate y no se pudo conseguir y a él lo mataron. Luego yo conozco un muchacho en la universidad que era mi novio en ese entonces y también lo secuestran a su papá porque era un gran empresario allá y empiezan a pedir mucho dinero por él y tampoco se pudo conseguir y lo matan también. Luego empiezan a dejar en mi casa amenazas. Y mi papá era militar, general del ejército, abogado y penalista, aparte de todo era pues alcalde, y me dijo, mira, te vas ya de acá. O sea, empacamos todo y te vas. Yo había terminado la profesión y me dijo, te vas para Estados Unidos. Yo no le hice caso en ese momento. Un día salgo yo en mi carro a despedirme de mi amiga porque le dije que me iba para Estados Unidos, para Miami, y la recojo a ella y me intersectan dos carros. Entonces se bajan unos hombres armados y nos ponen unas metralletas en la cabeza y nos dicen que nos van a llevar a hacernos un paseo que le dicen en Colombia el paseo millonario, pero nos iban a llevar quién sabe a dónde. Y yo no entiendo cómo, José, cuando yo bajo el retrovisor del carro, porque yo no sabía que ese carro, yo pensé que ese carro que era de mi papá era blindado, pero no era un carro blindado. Y cuando era nuevo, un carro nuevo, y cuando yo bajo el retrovisor me cae un Cristo en las piernas y yo no sé cómo, José, yo di reversa y con las puertas me arrastré a los señores y nos pudimos escapar. Entonces, cuando yo llego a la bomba de gasolina, nos damos cuenta que hasta la policía estaba como involucrada en esto. Y yo llorando le digo a Jesús que gracias por salvarme y que yo le prometo nunca más meterme en nada de este medio, pero que yo me voy para Estados Unidos y gracias por salvarme la vida. Así es, yo cojo un avión al día siguiente, llego a Miami, yo no había homologado mi carrera, no era tan fácil conseguir un trabajo en Estados Unidos sin haber homologado tu carrera, y consigo un trabajo normal, que nunca en la vida, honestamente, me imaginé hacer yo, de 8 horas como una persona normal. Y yo feliz porque ya tenía mi trabajo normal, que no me pagaban casi nada, y empezaba a estudiar, supuestamente, y al día siguiente se abre el ascensor de mi edificio y me encuentro a uno de los fotógrafos más famosos de Miss Colombia y me dice, Milena Giraldo, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, no, y me da su nombre. Y yo, ay, sí. Me dijo, te tengo un trabajo, te pagan 300 la hora. Y yo, wow, se me apareció Dios y vuelvo a meterme en ese medio. Pero un medio más pesado todavía porque estamos en Estados Unidos. Él me consiguió un trabajo en un noticiero, me pagaban súper bien, lo que me ganaba en una hora me lo ganaba en una semana de trabajo y caigo en esto. Pero cada vez era peor, José, porque empecé a caer en ese medio más pesado todavía. Traigo todos mis ahorros y abro un restaurante en la isla más famosa de Miami y empecé a relacionarme con más gente de este medio. Entonces era como si eso me estaba consumiendo totalmente y yo no podía salir. Yo sé que era el maligno porque yo le había abierto ese mundo a él. Y yo empiezo a ser muy maltratada por la persona con la que yo estaba psicológicamente. Aparte de todo, la economía de Estados Unidos se viene casi en quiebra total en el 2006. Mucha gente perdió sus empresas. Yo empecé a ver cómo se perdía todo mi dinero en este negocio. Estaba maltratada psicológicamente. Estaba súper triste, enferma. Aparte de todo, me enfermo, una enfermedad que no me encontraba nada. Iba a todos los médicos, me gastaba todo mi dinero que me ganaba y no me encontraban nada. Me decían, no sabemos qué tienes, no te vemos nada, pero estás muy mal. Entonces yo cada vez yo veía que en mi plano emocional estaba muy mal, económicamente estaba yendo cada vez peor. No podía volver a grabar y ganar dinero en ese lugar porque me enfermé y no soportaba que me pusieran maquillaje ni nada en el cabello. O sea, yo no soportaba nada de eso porque me ponía muy mal de la piel y cada vez empecé mal y una depresión terrible. Bueno, yo empecé a llorar
José y a decirle a Dios que me ayudara. Y yo notaba que mi mamá vino acá, estuvo conmigo 6 meses, pero yo la noté un poco extraña, como enferma, pero ella nunca me dijo si tenía algo o no. Bueno, ella me deja la Biblia abierta en el Salmo 91 y se va. Y me dice que le prometa que si algo llega a pasar en Colombia, yo no voy a ir, pase lo que pase, que yo no puedo aparecerme por Colombia hasta que se solucione todo eso de las amenazas, porque mi papá era militar, político y por todo esto. Entonces yo le dije que le prometía eso, se lo prometía a ella. Yo cada vez estaba peor, José. Y un día llorando tanto, se van los empleados de mi negocio, de mi restaurante. Como que entraban un día, duraban 3, se iban a fiestas, no llegaban. Bueno, en fin, yo tratando de salvar todo el dinero que había invertido ahí. Y un día llegan 3 señoras a pedirme trabajo y las 3 señoras eran protestantes. Y yo, bueno, claro, pueden trabajar acá. Me dicen que ellas no tienen documentos y yo les dije que no importaba, que yo las dejaba trabajar mientras solucionaban su situación. Perdón. Ellas entran a trabajar, 2 se van a la cocina y 1 al counter. La colombiana, que era una muchacha muy joven, estaba en el counter siempre, ahí preparando los cafés, los capuchinos, todo esto, y las otras 2 en el garnish, en la cocina. Entonces yo veía que Carolina, la que estaba en el counter, era una niña muy alegre y tenía cara angelical, y ella botaba los desechos con mucha delicadeza. Y yo le decía, Carolina, tú eres un ángel, ¿cómo haces para vivir tan contenta orando todo el día? Y me daba unas tarjeticas de los proverbios, y ella me decía, yo era marihuanera y cogía patadas a mi novio, y yo, uy, qué horror. Me dijo, pero Jesús cambió mi vida. Yo, oh, ok, y yo me asustaba. Me iba a la cocina y las veía cantando, danzando, leyendo la palabra y picando cebolla, y a mí me picaban los ojos con la cebolla. Yo les decía, ¿ustedes cómo pueden vivir tan contentas picando cebolla y no les hace nada? O sea, ¿cómo son tan felices haciendo ese trabajo? Y me decía una, yo vivía alcoholizada, tirada en las calles de Nueva York, borracha hasta las 4 de la mañana, dejaba a mis hijos tirados, pero un día me llevaron presa y ahí conocí a Jesús y Jesús cambió mi vida. Y yo, wow, yo quiero conocer ese Jesús que ellas hablan. Yo veía a Jesús muerto en la cruz y yo lo quería conocer, y ellas me dan una Biblia protestante, claro. Y yo esa Biblia me la leí a escondidas de todo el mundo, en las canecas de la basura de afuera de mi restaurante, en la hora del descanso, me leí la Biblia en 3 días, el Nuevo Testamento. Cuando mi padre viene a visitarme, coge la Biblia y me la bota a la basura. Y me dice, esta no es la Biblia de los católicos. Nosotros tenemos una madre y esta Biblia está descuartizada, no tiene los libros deuterocanónicos. Yo los, ¿qué? Me dijo, no tiene todos los libros, y la botó. Y yo quiero estar con Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo me quiero sanar. Y me decía, ¿de qué? Y mi papá no me entendía, me decía, vete a la misa. Y yo, allá no me voy a sanar. Y me decía, vete a la misa. Bueno, me regañaba y se fue. Se fue, vino a visitarme y se fue. Me dijo, no quiero una hija sin mamá en el cielo. Y se fue. Bueno, yo súper triste porque ellas me oraban y yo me sentía súper bien cuando me oraban en lenguas, tenían muchos carismas. Entonces yo decía, yo quiero tener lo que ellas tienen. Entonces ellas me dijeron, mira, cuando me veían llorando en esas mesas plateadas con esa cabellera dorada, yo lloraba y lloraba y lloraba. Y unos vestidos que yo me ponía, unos vestidos corticos, así anchitos como una muñequita, pero lloraba todo el día. Ellas me decían, mira, Milena, ¿tú te quieres sanar? Y yo, sí. Me decían, ok, entonces te vas a ir con nosotros a nuestra iglesia y te vas a bautizar en el Espíritu Santo y ahí vas a ser sana. Y me empezaron a hablar de Job. Y yo, wow, esa historia de Job me pareció impresionante. Y me emocioné toda y les dije que sí, que yo iba con ellas, que yo dije, me les voy a pegar a estas viejitas porque mi mamá no me contesta el teléfono. Resulta que llega el jueves, el día que vamos para su iglesia, donde yo me voy a bautizar, siendo ya bautizada, y mi ignorancia ni entendía lo que me estaban diciendo. Y me dicen, mira, Milena, lo único que te pedimos es que no vayas a nombrar a María. Y yo, ¿a María? ¿Cuál María? A María es a la mamá de Jesús. Y yo, a la Santísima Virgen María. No, a María, ¿ok? No la puedes nombrar. Y yo, pero no la puedes nombrar. Y yo, ok. ¿Te quieres sanar o no? Y yo, sí. Entonces no la puedes nombrar. Y yo, bueno. Pero yo estaba asustada de que no me dejaban hablar de la Virgen, pero yo me quería sanar en esa piscina. Bueno, me iban a bautizar allá. Ese día llegamos muy temprano, ellas se van para la cocina, Carolina y yo para el counter. Eran las 7 de la mañana y yo abría a las 9. Era una crepería francesa, abría a las 9 los desayunos y me golpean la puerta. Entonces yo digo, ve, qué tan raro, a esta hora no llega nadie, todavía el chef no llega, bueno, qué raro. Cuando yo me asomo les digo, buenos días, todavía no estamos abiertos. Sí, nosotros sabemos. Y yo me quedo mirando al hombre que viene y me toca la puerta y le digo, perdón, ¿de dónde viene usted? Y me dijo, de Polonia. Y yo, ¿y es que en Polonia todavía usan esa ropa tan extraña? Entonces me dice el Señor, solo cuando venimos con ella, solo cuando venimos con ella. Y yo, ¿quién es ella? Y me dice, ella que vino a visitarla. Entonces yo saco la cabeza y volteo a mirar y veo a la Virgen de Fátima de 2 metros. Y veo 3 caballeros de la Virgen, con la Virgen en andas, y vienen caminando y yo empecé a temblar al ver esa Virgen porque no la veía desde el colegio.
Y el otro coge el anda en la otra mano y me dice, ¿podemos seguir? Y yo, claro, y hacen así con las botas y entran. Y yo, bueno, pero háganse allá en la esquinita, allá en el counter, donde está el counter. Y Carolina, cuando Carolina ve a esa virgen, empezó a temblar, se le regó el café y me decía, mi mamá murió hace 45 días y nunca me volvió a hablar porque me volví protestante. Era de Medellín, Antioquia, la mamá era muy mariana. Entonces la mamá murió y nunca le volvió a hablar porque ella se volvió protestante. Una de las empleadas, ¿verdad, Milena? Una de las empleadas protestantes afirmó eso. Ella me dijo, mi mamá murió indignada conmigo porque me volví protestante. Y yo, pero yo vi que ella empezó a temblar y a llorar. Pone la Virgen ahí con la anda y me dicen, bueno, como tú eres la anfitriona, vamos a hacer el rosario. ¿Sabes hacer el rosario? Y yo sí, pero yo ni sabía cómo se hacía. Yo lo repetía porque mi mamá lo hacía, pero yo no sabía cómo comenzar. Y yo, bueno, pero empiecen ustedes y yo voy siguiendo. Claro, yo en ese día me di cuenta que yo me sabía el Dios te salve porque mi mamá lo gritaba desde por la mañana hasta la noche en la casa y el rosario, entonces yo por eso era que me sabía esas oraciones. Y ellos empezaron a hacer el rosario y me dijeron, ok, acá en este cofre hay algo. Cuando termine el rosario, tú vas a ir y le vas a poner eso a la Virgen. Y yo durante todo el rosario estaba pensando, ¿qué hay en ese cofre? ¿Qué hay en ese cofre? Eso era lo que yo estaba pensando. Yo ni estaba poniendo cuidado. Yo repetía, pero esa era, miraba el cofre. Cuando ya se termina el rosario, yo voy con mi vestidito anchito cortico, cojo el cofre y veo una corona hermosa. Y yo digo, wow. Y ahí sale toda mi vanidad, del pecado de vanidad a relucir, y yo digo, pero no se parecía a mis coronas no eran tan bonitas, qué corona tan hermosa, pero es tan pequeña, no me sirve, qué linda, y volteo a mirar y digo, yo sé que es tuya, mamita María, yo sé, yo te la voy a poner, y me voy aproximando a ella, y yo me empino, claro, la Virgen de Fátima siempre está así, ¿no? Con la carita ladeada. Y cuando yo me empino, José, con mi vestido cortico y en sandalias, yo le pongo la corona a la Virgen, pero la Virgen endereza la cabeza y se queda mirándome. Y yo digo, es como un soplo que recibí. Yo dije, estás viva. Y cuando yo veo sus ojos, que son como los ojos que tengo acá en la Virgen, exacticos a los que tiene la Virgen acá atrás, yo veo que de sus ojos sale una luz y me las entierra en el corazón. Wow. Y yo, cuando yo siento eso, yo caigo al piso, caigo descanso en el espíritu y la Virgen me lleva a otra dimensión. Y ella me dice, mi pequeña, tu madre parte de este mundo, pero yo he venido para cuidarte. Y hay una explosión en mí, José, una explosión tan grande. Y me veo yo de 3 años con un vestidito de cuadritos llorando en el jardín porque caían los rayos en Bogotá y yo pensé que me iban a matar. Entonces yo me escondía en un rosal que mi papá tenía que olía a rosas espectacular. Entonces yo me metí ahí y yo ahí ¿sabes? Me protegía. Pero como yo lloraba tanto, mi vecina escuchaba los llantos y ella oía y se venía por el jardín, me sacaba del jardín y me llevaba para su jardín, me llevaba a su casa, me ponía a jugar, me daba cosas y cuando ella veía que pitaba el carro de mi mamá, me volvía a poner en el jardín. Ahí entendí que las empleadas me maltrataban. Todo ese tiempo ellas me maltrataban de niña, porque mis hermanos ya iban al colegio y yo no. Bueno, después me veo caminando hacia el colegio, detrás de mis hermanos, que había un hombre muy malo que quería hacerme algo siempre, pero él nunca me hizo nada porque mi mamá rezaba el rosario. Los rayos nunca me mataron porque mi mamá rezaba el rosario. Me veo en los buses con mi amiga yendo a esa casa de reinas diciéndole mentiras a mi mamá que yo me iba en un taxi y nos gastábamos el dinero del taxi en hamburguesas y ella me llevaba al ensayo de la casa de reinas y me dejaba en otro bus en mi casa y vi que se subían en los buses a violar muchachas, pero yo nunca pasé, o sea, nunca me pasó nada a mí porque mi mamá rezaba el rosario. Luego me veo en Cartagena, Colombia, había un narcotraficante que estaba persiguiéndome a mí y dejaba regalos en el lobby, costosos para mí, pero los cogió otra muchacha. Y nunca me pasó nada, José, porque mi mamá rezaba el rosario. Esa muchacha después tuvo una historia muy triste porque ella conoció a ese señor y él pasó. Yo después me enteré de eso. Y yo decía, Dios mío, o sea, me vi todos los peligros, mis pecados, todo lo que yo hice, lo que hice en esas fiestas en Cartagena cuando me escapaba ya en el hotel, y vi cómo a mí no me pasó nada ni caí en drogas porque mi mamá rezaba el rosario. Entonces era como que la Virgen me mostraba que todos esos rosarios que mi mamá había hecho me habían protegido toda mi vida, pero yo en ese momento, José, como que vuelvo en sí, y cuando yo vuelvo en sí me siento y me veo mi vestido y empiezo a gritar, la Virgen está viva, la Virgen está viva, la Virgen está viva, ella está en el cielo, ella nos ve, está viva, yo soy impura, mi ropa es muy cortica, ella es la reina. Yo gritaba así, entonces Carolina se queda aterrada de oírme gritar y empieza a llorar peor, sentía ganas como de vomitarse ella.
Y entonces cuando yo empiezo a gritar tan terrible, yo me paro y decía, mi vestido es muy cortico, yo soy impura. Y las señoras que están en la cocina salen corriendo y dicen, ¿qué pasó? Con los sombreros y los cuchillos y de picar cebolla y dicen, ¡ay, llegó el demonio! Porque vieron a la Virgen. Pero es que el demonio no soportó la presencia de la Virgen y esas señoras cogieron las carteras y salieron, pero como mejor dicho, no te imaginas corriendo. Cuando ellas salen corriendo de la cocina, yo me levanto, me pongo en pie y empiezo a gritar, yo estoy en pecado, yo soy impura, la Virgen está viva. Entonces ellas corrían, yo corría atrás de ellas y Carolina salió corriendo detrás de nosotras llorando y los señores cogieron su Virgen y salieron corriendo también. Entonces todos salimos corriendo del restaurante y lo más gracioso era que el chef era testigo de Jehová y había un mesero que era adventista. Cuando ellos nos vieron corriendo y que salían todos y la Virgen salía corriendo, ellos también salieron corriendo y no entraron al restaurante. O sea, el restaurante quedó vacío de las sectas, del pecado, de todo lo que había ahí. Todo el mundo salió corriendo y ese restaurante quedó vacío, vacío, vacío. Bueno, menuda limpieza hizo María. Sí, entró, se entronizó y sacó hasta lo que no había, todas las serpientes de ahí. Yo salgo, me tiro llorando en el pasto y le digo, Jesús, ¿qué quieres de mí? Por favor, dime lo que quieres, yo lo voy a hacer. Por favor, ayúdame, no me abandones. Y en ese momento una fuerza me levanta y yo, José, con mis sandalias de perlitas y mi pedicure, no caminaba 3 pasos porque se me dañaba el pedicure y me cansaba. Pues yo salí corriendo, José, como unas 2 millas, corría y corría con ese vestidito cortico y llegué hasta la iglesia. Y cuando yo llego a la iglesia, golpeo y les digo que por favor me abran, que quiero entrar a la iglesia. Y me dicen, no, muchacha, no hay misa hasta mañana. Y yo, por favor, y yo les golpeaba la puerta y me decían que no, que me fuera, que hasta mañana. Y yo se lo suplico, déjeme entrar a la iglesia. Yo llevo 8 años sin entrar a una iglesia. No, no puedes. Si quieres, ve a la capilla. Y yo, ¿dónde es la capilla? Te acaba llorando y me dicen, la capilla es donde está ahí la Virgen. Y yo, la Virgen. Pasaba todos los días por ahí y ni le ponía atención. Y salí corriendo y abrí esa puerta, José, y entré al Santísimo. Por primera vez vi a Jesús en el Santísimo y veía como esos rayos rojos y azules, porque yo lo que sí hacía es cuando me alejé del Señor, le hice caso a una tía y yo hacía la novena de la misericordia. Era lo único que yo hacía. Tenía un problema, sacaba la novena, la hacía, se me solucionaba el problema y volvía a guardar la novena. Entonces era un Jesús de emergencia. Pero cuando yo entro a esa capilla, José, y veo a esas señoras, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, yo me tiro al piso. Yo con mi alergia supuestamente ni me podía tocar nada. Me tiré al piso y cuando yo veo la custodia que empieza a emanar esos rayos rojos y azules y se me enterraban en el pecho, yo empiezo a gritar, a llorar, y yo me trataba de levantar, José, y yo no podía. Y el Señor me transporta en el espíritu a Medellín, Antioquia, a mis 5 años. Y estaba yo parada con un vestidito al lado de mi abuela, y ella estaba en una mecedora en la casa del pueblo de ella, donde tenía unas fincas. Y yo le decía, abuelita, abuelita, ¿qué haces? Y ella me decía, mi hijita, rezando el rosario. Y yo le decía, abuelita, ¿tantas bolitas? Y me decía, sí, hijita, mira, una por la muchacha prostituta, la otra por el hombre borrachito, la otra por la mujer viuda, la otra. Y yo, uy, no, abuelita, tú rezas mucho. Y salía corriendo. Y me vi en ese momento en el vientre de mi mamá, cuando mi papá le estaba diciendo a mi mamá, Samira, habíamos dicho que por el momento solo 2 hijos. Y mi mamá había quedado embarazada de mí y ellos eran súper como que todo lo planificaban y iban a esperar. Pues mi mamá estaba embarazada de mí, yo vi el rechazo, sentí un rechazo de mi papá y entendí por qué. Yo quería llevarle la contraria a él siempre. Y era porque él había dicho que esperaran y como que yo me sentí rechazada en el vientre. Mi papá toda la vida, José, yo era la menor, la consentida, trataba de consentirme, me seguía la cuerda en todo y yo siempre tenía un rechazo por él, pero yo lo quería, pero tenía un rechazo. Entonces él me puso María Dolores porque yo lloraba mucho. Entonces, sabes que esos nombres lo encasillan a uno y yo era muy lloroncita, pero era por todo eso. Entonces yo empecé a ver mis heridas, todo lo que yo pasé de niña, cuando las empleadas me maltrataban, todo lo que hicieron, todo lo que me pasó, José, yo vi todo porque entendí por algo de mi familia, también me lo reveló el Señor en las escaleras de la casa de mi abuela, algo que le pasó a una tía, y entendí que arrastrábamos con una cadena, y lo vi mucho en mi hermana y en mí, como de atraer hombres maltratadores, y vi esa cadena. Pude ver todo eso, espiritualmente lo vi. Y cuando yo ya vuelvo en sí, salgo corriendo del Santísimo, gritando, llorando, y me siento donde es la parada de bus, donde están todas las empleadas que salen para coger el bus a irse a sus casas de esa isla. Cuando yo me siento ahí, yo corría del Espíritu Santo, ¿no? Y lo tenía dentro de mí. Entonces me siento en una mesa, en una silla, perdón, y una señora me dice, muchacha, ¿se siente bien?
Y yo, sí, gracias. Me dijo, no parece. Y yo, sí, gracias, estoy bien. Y yo estaba atacada llorando. Entonces ella abre su Biblia y me dice, porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo, no, y salgo corriendo y me encierro en el edificio donde vivo. Me iba con mi celular, yo corría millas y millas. Llegué a ese edificio como el 40º piso y me encerré y cerré todas las puertas, que porque a mí alguien me estaba persiguiendo seguramente. Yo decía que alguien me estaba persiguiendo y era el Espíritu Santo. Me acosté a dormir, me quedo profundamente dormida, José, profundamente dormida, y empiezo a soñar o a ver en revelación cómo empieza a destruirse parte del mundo. No era todo el mundo, eran partes, eran ciudades, lugares. Y la tierra se abría y se chupaba a las personas y la gente sacaba el brazo y gritaba, Jesús, Jesús, ten piedad, ayúdame. Y Jesús pasaba caminando y le decía, no los conozco. Yo no los conozco, no los conozco. Y la gente gritaba y gritaba y el barro se los consumía y los edificios caían. Entonces yo gritaba, Jesús, Jesús, mírame a mí, por favor. Yo te rezaba la misericordia. Y yo estaba parada en una piedrita con mi vestido cortico, tal cual como yo estaba ese día, y yo me miraba como en pecado, pero yo le decía, por favor, yo te rezaba la misericordia, no te olvides de mí. Y él volteaba la mano, me cogía la mano y me llevaba a un templo donde todos lo adoraban. Y yo ahí estaba en paz. En ese momento empieza a sonar mi alarma del teléfono. Contesta, contesta, contesta. Y era mi hermana, eran las 5 de la mañana, había pasado mucho tiempo. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Y era mi hermana, hermana, contesta por favor ese teléfono, te necesitamos urgente, mi mamá necesita hablar contigo. Yo, José, no hablaba con mi mamá hacía 2 semanas. Cuando yo veo el teléfono, es urgente, mi mamá necesita despedirse de ti. Yo, pero ¿para dónde se va? Cuando yo contesto, me dice, hola hija, ¿cómo estás? Y yo, hola mamá, ¿por qué no me contestabas por tanto tiempo? Y me dijo, hija, es que me llamaba a decirte que yo ya no sigo más en este mundo, que yo me voy, que yo estoy en mi agonía y quiero despedirme de ti. Y yo, ¿cómo así, mamá? O sea, ¿de qué hablas? Si tú eres una mujer muy fuerte, tú no puedes hacerme esto ahora y menos ahora que tengo que contarte lo que me pasó. Me decía, hija, no hay tiempo, se acabó mi tiempo acá en la tierra, hija, solo quiero decirte que por favor no se te olvide todo lo que yo te inculqué en esta vida, hija, acuérdate del rosario, de la Eucaristía, Milenita, la misa. Y yo, ¿de qué me habla, mamá? ¿De qué me habla? Yo la quiero a usted, necesito hablar con usted. Me decían, no, ya no hay tiempo, hija. Acuérdate la promesa que tú me hiciste que no ibas a volver, no puedes volver acá ahora, por favor. Y yo, mamá, no, por favor, yo le rogaba, por favor, no te mueras ahora. Y me decía, ya no hay nada que hacer, hija, ya no hay nada que hacer. Yo estuve allá, después te contarán, me dijo, yo fui a visitarte porque quería estar contigo, pero yo llegué muy mal, ya no hay nada que hacer, hija, no se te olvide el rosario y la Eucaristía, y se muere. Yo empiezo a gritar, José, o sea, desquiciadamente, mi mamá no, ahora no, ¿por qué me quitaste a mi mamá? ¿Por qué me quitas todo? Y empecé a decirle a Dios que Él me quitaba todo. Yo estaba tan brava, José, que tiré ese teléfono, lo rompí, me fui a bañar, eran como las 5, era la aurora. O sea, me fui a bañar, me puse una sudadera de cuello alto, me acuerdo, y llegué pálida al restaurante. Y cuando llegué, no había nadie, solo Carolina. Y me dice, ¿qué te pasó? Te desapareciste como un día entero, nadie, todos se fueron, nos va a tocar cerrar, porque no podemos sostener esto las 2 solas. Yo le dije, tranquila Carolina, que yo le voy a pagar hasta el último peso, y me dijo, no tienes que pagarme nada. Y yo, claro que sí. Y yo dije, pero ya para qué seguimos con esto abierto, si igual esto va a ser, o sea, esto toca cerrarlo. Ellas eran las que rezaban y entraba gente. Y entonces me acuerdo que en ese momento llega un señor de avanzada edad y me dice, muchacha, ¿me compra la publicidad de la iglesia? Y yo le dije, ¿para qué, señor? Si quiere poner, cierro el restaurante porque estoy en quiebra, pues se la compro. No, 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 yo pongo cualquier otra cosa, cómpremela y le cuento mi testimonio. Y yo le dije, ¿qué es un testimonio? Me dijo, es como la historia de mi vida. Y yo, ¿como un cuento? Me dice, sí, como un cuento. Y yo, bueno, está bien, le voy a hacer un capuchino, un crepe, y usted me cuenta su cuenta. Y me siento a hablar con él y él me dice, mira, yo me iba a suicidar, yo tenía una cabulla para matarme, y ese día me invitaron a un retiro. Y yo, ah, qué chévere. Y me dijo, ¿y ese retiro es mañana? ¿Tú no quieres ir? Entonces yo le dije, pero es católico. Y me dice, sí, es con el padre Emiliano Tardif, es de la casa del padre Emiliano Tardif. Y yo, ah, ahí mismo me llamó la atención, pero yo no sabía quién era el padre Emiliano Tardif. Y yo, claro que sí, queremos ir las 2. Y mi amiga era protestante. Y yo, tienes que ir conmigo. Y ella, bueno, sí, vamos a ir. Pues el señor José me lleva al retiro y ahí me profetizan en ese retiro. Tuve una experiencia impresionante con Jesús y con la Virgen. Y a mí me entregan una Biblia. Entonces yo le digo a Carolina, ¿tú te imaginas yo decirle a mi papá que no homologué la carrera, que perdí todo el dinero en un restaurante, que ya no trabajo en un noticiero y que ahora me voy a ir con una Biblia a trabajar para Jesús? A mi papá le va a dar un infarto. Y ella se rió y yo me reí de la profecía. O sea, yo pensé que, pues, que era no le ponía atención a una profecía.
Pues yo duré, José, 7 años en la comunidad del Padre Emiliano Tardif estudiando y me gradué en predicación. Pero a los 7 años exactos, a mí me oran, la que oró por el Padre Emiliano Tardif me oró a mí y me dio una profecía y yo no quería aceptar eso porque me dijo que yo me iba de ahí y que yo iba a trabajar para la Virgen. Y yo decía, ¿trabajar de qué? ¿Cómo? O sea, no entiendo, yo me voy a quedar dando clases acá. Me decía, no, tú te vas de acá. Entonces, yo tuve una situación muy dolorosa a los 7 años de caminar con el Señor, dolorosísima en mi vida, José, y llorando un día en mi casa, en la cocina de mi casa, rezándole a la foto, a la imagen que me dieron cuando fueron con la Virgen de Fátima. A mí me habían dado una imagen de la Virgen, como una fotografía. Y esa fotografía me lloró en mi cocina. Y cuando esa imagen llora, empieza a llorar, me dice, yo estoy contigo, yo te acompaño. Yo empiezo a orar en otras lenguas, la Nehuesh, y empiezo a ver a una virgen con unas rosas. Y yo decía, ¿quién es ella? Pero yo veía la danza del sol en la cocina de mi casa y empiezo a sentir un olor a rosas, pero todo estaba cubierto en escarchas. Entonces yo regañé a mi hija de 12 años y le digo, ¿por qué tiras los perfumes y las escarchas por toda la casa? Y me decía, ¿de qué hablas? Yo ni siquiera trapeo, o sea, no fui yo. Y llega a mí una rosa mística y yo no sabía que era la rosa mística. Entonces un amigo que hacía las 1000 Ave Marías en muchos idiomas, en arameo, en hebreo, en latín, bueno, en muchos idiomas hacían las 1000 Ave Marías desde una cueva hermosa de San Diego. Él me profetiza y me dice, lo que estás viendo ahora, porque estábamos haciendo las 1000 Ave Marías, cuando yo estaba llorando, todo esto pasó, me dijo, lo que estás viendo ahora es una virgen que te va a acompañar, que se llama la rosa mística. Y en ese momento, cuando yo voy a abrir el buzón y al otro día tengo unas clases, me llegan 3 invitaciones, José, para ir a estudiar a la diócesis. Y yo la rechazo. Pero la Virgen, o sea, ella me dejó verla místicamente, me dejó verla durante 7 años en las escrituras, durante los carismas, los dones de ella, pero luego ella me manda al magisterio de la iglesia y yo no quería ir porque yo me acordaba de un papá y una mamá estrictos y yo no quería ir a estudiar allá. Y me salí y ella volvió y me entró y yo me volví a salir y ella me volvió y me entró porque los sacerdotes me decían que volviera. Pues cuando yo voy a la diócesis, José, empiezo a conocer a la Virgen Magisterio. ¿Cómo era la Virgen de Magisterial? Así como para nosotros los católicos el culmen es la Santa Eucaristía. ¿Quién era ella? Esa columna que sostiene la iglesia como magisterio. Y cuando yo termino todos estos estudios, 10 años, me empiezan a invitar a lugares, a cenáculos, a programas, y las personas decían que cuando yo oraba, algo pasaba, la gente se liberaba. Entonces yo me asustaba con eso porque veía liberaciones en las personas sin yo tocar a nadie, solamente orando. Entonces yo me asusté mucho y el maligno empezó a meterme que todo lo que las protestantes me decían era cierto. Y yo empecé a meterme eso en mi cabeza hasta que yo un día le pregunté, Madre Santísima, quiero hacerte una pregunta. Tú eres hermosa con tus manitos así, tus rositas en el pecho, pero ¿tú qué tienes que ver con Satanás? Por favor, dime qué tienes que ver con Satanás, porque cuando yo te nombro se le sale el maligno a la gente. Tengo miedo de eso. Dime qué es lo que pasa. O sea, yo ya estaba relacionando esto totalmente diferente. Y ella en su misericordia y su amor con Jesús, José, me mandan a Roma a estudiar con los sacerdotes del Vaticano. Y no éramos muchos laicos, éramos muy poquitos. Yo iba por la Florida, pero ahí con las experiencias que yo tuve en los exorcismos de los sacerdotes, José, me di cuenta por qué María le pisa la cabeza a la serpiente. Y entendí qué tiene que ver María en la liberación y por qué Génesis 3:15 se cumple, porque ya sabemos que Dios sobre Satanás hace lo que quiera, pero él no soporta esta criatura tan pura y llena de gracia, porque ella, al nombrarla y tú estar en gracia, pues el Satanás no lo soporta, tiene miedo de ella. O sea, no la soporta porque le dieron el poder sobre ella. A ella le dieron el poder sobre Satanás. Entonces yo empecé a entender esto en los exorcismos y cuando regreso a Miami, después de estar en Italia un tiempo, que fue increíble cómo me llevó, cómo me trajo las experiencias que yo tuve tan impresionantes místicas allá, yo tenía que presentar un proyecto ministerial y es donde yo empiezo a escribir Rosas y Espinas en nuestro caminar, José. Y empiezo a recopilar unos retiros escritos por mí, iluminados por nuestra madre, todos de acorde al magisterio de la iglesia, una sanación de todas, o sea, empecé a ver la sanación de nuestras generaciones, del óvulo, del espermatozoide, de la concepción y de todo el vientre de nuestra madre con el de la Virgen. Entonces empecé a escribir todo esto, pero de acorde a la iglesia,
Y presenté unos retiros muy lindos de sanaciones familiar, que ya voy en la quinta parte, y empecé a llevar un retiro a diferentes partes del mundo y mi testimonio, cómo la Virgen me empezó a liberar, porque mira, te voy a decir algo, Jesús es el que hace todo, José, pero los 7 años que yo estuve en este aprendizaje, en estas vivencias tan lindas en la comunidad del Padre Emiliano Tardif, yo viví muchas cosas y muchas experiencias místicas mías, ¿no? Que las tenía en silencio. Pero cuando yo veo a la Virgen Magisterio y cuando yo voy a Roma, yo empiezo a tener otras manifestaciones de la Virgen, muy fuertes, ¿no? Y yo me las guardaba para mí porque pues yo digo que eso no es para salir a decírselo a todo el mundo, pero yo empecé a ver que a los lugares que yo llegaba, la Virgen se manifestaba grandemente en su gracia y ella me mostró que llevara esa sanación a muchas personas, que llevara ese testimonio y la entronización de ella a muchos lugares. Entonces yo empecé, le abrí mi corazón y le dije, acá estoy. Si tú me cubres, no tengo miedo, solo llévame donde tú quieras y donde tú no quieras, yo no iré. Si tú me proteges y me cubres. Y empecé con esto hace 10 años, José, ya. Llevo retiros por todos los Estados Unidos, por México, estuve en España, estuvimos en Barcelona. Trabajo con muchos ministerios, todos los ministerios de la Santa Iglesia Católica, porque yo a la gente le digo, los marianos tienen que abrirse a los carismas y los carismas tienen que marianizarse. Porque somos una iglesia, o sea, no somos huérfanos, tenemos una mamá que es la omnipotencia intercesora. Yo la verdad he visto, José, personas que están súper poseídas, parcial, totalmente, infestadas, vejadas, que no han podido liberarse hasta que aman a la Virgen y se acercan a ella. Y también he tenido la experiencia de hablar con muchos exsatánicos que me dejan ver, me decían, mira, Milena, el maligno nos engaña tanto que nos hace creer, cuando las personas se han metido en una secta satánica o cosas muy malas de ocultismo, que su alma ya le pertenece a Satanás. Y dice, es tan mentiroso el maligno porque el alma ya fue pagada por Jesús en la cruz y él ya compró las almas. Él lo que hace es poseer la voluntad de las personas que se entregan a él por heridas, por equivocación, porque tuvieron mucho daño en su vida y el maligno los equivoca por muchas cosas. Pero en realidad las almas son de Jesús. Y esa voluntad, cuando tú te acercas a María Santísima, cuando tú te haces acreedor hijo suyo, cuando tú entras en su vientre para ser sanado, José, todo eso se va. Eso está en tu mente, o sea, él te ataca la mente y te coge la voluntad o te separa la voluntad de la mente para que tú hagas lo que él te pide. Pero cuando tú entiendes esto y entiendes que la iglesia que Jesús fundó está con su madre, que siempre estuvo con su madre, que nos dejó los sacramentos para que fuéramos liberados, nos da los sacramentales. Yo le decía mucho a las personas en los retiros, o les digo todavía, ¿qué iglesia es la que tiene todos los santos incorruptos? ¿Cierto? ¿Qué iglesia es la que tiene las cosas más preciadas de la iglesia, como por decir el paño con el que Verónica secó el rostro de Jesús? ¿En qué iglesia, cuando tú vas a Tierra Santa, los que han ido o los que hemos ido, qué pasa en cada lugar donde hubo un milagro, donde Jesús nació? ¿Qué hay? Está la Santa Iglesia Católica. Entonces, ¿En cuando dónde están, por ejemplo, los restos de los apóstoles? Por la Santa ejemplo. Iglesia Católica. Entonces, todo esto nos lo meten para disuadirnos. Yo sé que los cristianos que creen en la Santísima Trinidad y que son bautizados van a ser salvos, sí, pero se están, mira, José, cuando en un protestante que tiene el don de liberación, como un laico puede tener un don de liberación, el carisma, se llama el carisma de liberación, puede expulsar demonios por el carisma, sin tocar a nadie, ¿no? Porque después de la carta que nos dio el cardenal Ratzinger, que dice que los laicos no podemos imponer manos en las cabezas, sí se puede orar a distancia. Cuando una persona es liberada hasta un punto es porque el Espíritu Santo quiere, pero si tú te fijas en las sectas de los protestantes y en todos los lugares, cuando ellos ya no pueden con un poseído, ¿qué tienen que hacer? Recurrir a la Santa Iglesia Católica porque el exorcismo se lo dejaron a los obispos y a los sacerdotes que los obispos nombran. Entonces ahí es donde empezamos a reconocer que tenemos una iglesia que tiene todo, pero por nuestra ignorancia no la conocemos. Tenemos todo, que si se lleva bien, que si las cosas se hacen bien como la iglesia lo permite, podemos llevar a muchas almas, José, a la sanación desde el vientre de la Virgen y de nuestras madres y a la liberación, porque finalmente, José, a uno de qué le sirve saber tanto morbo, lo que va a pasar, si se va a acabar el mundo, o sea, eso es una morbosidad que en realidad no nos lleva a nada. A nosotros lo que nos va a ayudar para tratar de ganarnos la visión beatífica, el tercer cielo, es la sanación y la liberación. Porque donde hay sanación, José, hay liberación. Y donde hay liberación, hay conversión. ¿Liberación de qué? Pues de esos demonios que se cayeron del cielo, que eran las virtudes, que se convirtieron en demonios, pecados capitales,
que se le pegan a las personas por medio de la infestación, la vejación o la posesión parcial o total. ¿Y eso cómo pasa? Pues según la vejación o la infestación puede ocurrir por objetos, porque te dan algo, porque un amigo te hace algo, porque te mandan algo a la casa. La posesión porque tú le das tu voluntad al maligno de alguna forma, le abres las puertas para que el maligno entre, y no hay 6 puertas, hay 1000 puertas de entrada. La gente no sabe eso, por la música, por muchas cosas que tú haces, por lo que tocas, comes, pisas, por muchas cosas. Entonces yo la verdad, José, cuando yo empecé a estudiar todo lo de la sanación y la palabra, me gustaba mucho y me gusta mucho la sanación interior, pero la Virgen siempre me enfocaba como hacia la liberación. Y yo volví y me metí en la sanación y ella me metía hacia la liberación. Pero entendí que todo está conectado, que donde hay sanación puede haber liberación y donde hay liberación hay conversión. Entonces, lo que yo invito a las personas después de toda mi experiencia, José, de lo que yo vi místicamente, de que yo pude ver cómo los espíritus lo pueden poseer a uno, las experiencias que yo he tenido de las personas, cómo se les entra el demonio, o porque los abuelos hicieron algo, por muchas cosas, porque la palabra es clara. En el libro de Lamentaciones dice, por puesto que nuestros padres pecaron, aún pagamos las culpas. No es que yo me vaya al infierno por los pecados de mis ancestros, no, eso no lo dice la iglesia, pero sí se pagan las consecuencias del pecado de ocultismo de los ancestros, sí pagan las consecuencias a la familia, porque Dios es un Dios celoso y uno de los pecados que Él más aborrece es el ocultismo, ¿cierto? Que estemos haciendo cosas que a Él no le agradan. Entonces, eso y obviamente el matar a una persona, abortar, los abortos. Hace poco estuve en un programa en Radio Paz explicándole la semana pasada acerca de la vida, de qué pasa con las almas de los niños que mueren. Les estaba explicando qué pasa con el alma de los niños abortados y no es algo tan chistoso, o sea, tan, ay, sí, se murió el bebé. No, es algo grave porque espiritualmente tiene muchas repercusiones, pero esas almas sufren. Las almas, así como un espíritu, un demonio, las almas las almas condenadas o las almas que divagan, todo esto lo usan para hacer brujería. Entonces es muy delicado cuando cometemos esos pecados mortales o pecados de ocultismo, José, porque estamos dejando una infestación a nuestra familia, a nuestra vida y nuestro entorno. A muchas personas pueden ser afectadas por un pecado de esos y también, José, porque este tipo de pecados que esos espíritus nos jalan a cometer por la tentación, por no estar en una vida de gracia y de piedad adecuada, recibiendo la comunión, leyendo la palabra, rezando el Santo Rosario, yendo al Santísimo, ayunando aunque sea una vez a la semana o haciendo un tipo de ayuno, sacrificio, mortificación que a nuestra madre le agrade, para que nos ayude, ¿no? Porque este combate no es fácil. ¿Qué pasa con todo eso? Que eso hace que el cosmos tiemble. Cuando hay pecado en la tierra, José, eso es lo que hace temblar la tierra. Pecados de homosexualismo, abortos, todo eso hace que los demonios se engrandezcan y pongan a temblar el cosmos. Entonces, después de esto, José, después de todo esto que yo pasé, seguí estudiando y sigo estudiando. Trabajo mucho con exorcistas, porque el exorcista es al exorcismo, ¿me entiende? Pero las personas siempre necesitan una guía. No todo el mundo necesita un exorcismo. Muchas personas pueden liberarse llevando una vida adecuada. Lo primero es una buena confesión de vida y saber hacer la confesión, ¿no? Como la que recomendaba el Padre Pío, una confesión como 200 preguntas, que uno la debe estar haciendo cada ciertos años, si ya la hicimos, y llevar una vida muy adecuada de piedad, José, para que todas las maldades que nos quieren enviar, las envidias, todo eso no nos afecten, porque todo eso se afecta cuando uno está descuidado, pues, espiritualmente, ¿no? Hablando. Fantástico. Hermana, me quedo muy impactado, ¿no? Por la oración de las madres, ¿no? En este caso, en el de su mamá. Yo siempre lo he dicho aquí, ¿no? Que la oración de una madre, pues, mueve el corazón de Dios, ¿no? Todas las oraciones mueven el corazón de Dios, ¿no? Pero en la oración de una madre, y una madre, pues, que está sufriendo por un hijo, como por ejemplo la viuda de Naín, ¿no? Que llevaba también a su hijo para enterrar, ¿no? Y Jesús dice en la escritura que se conmovió. Y ese mismo Dios que se conmovía en ese pasaje bíblico se sigue conmoviendo con cada madre, pues, que está pasando sus deditos, ¿no? Por las cuentas del rosario, ¿no? Y cómo nuestra Madre Santísima, hermana, me quedo impactadísimo con eso, cómo le mostró los peligros que su mamá, a través del rezo del Santo Rosario, pues la libró, ¿no? Porque esos peligros estaban ahí, obviamente, pero María Santísima
pues evitó, ¿no? Ciertos problemas, ciertos eventos, ¿no? Que le hubiera causado daño, ¿no? A lo largo de su vida. José, Y yo pues, sí, no, dime. sigue. Una cosa muy importante ahora que dices eso es que yo le digo mucho a las mamás, no se cansen, no se cansen. Mi mamá oró por mí 8 años. O sea, ella oraba por todos, pero cuando me veía a mí desubicada, ella me decía llorando cuando se estaba muriendo, que ella se iba con la mitad del corazón por mí porque yo era la más noble y la más pequeña y que yo era muy ingenua. Me decía, es que tú no sabes lo que es la vida, Milena. Si tú no te pones, si tú no oras, tú no sabes a lo que te vas a enfrentar. Y como ella me veía sufrir tanto, o sea, yo sí pasé una vida muy sufrida, la verdad, pero pienso que Dios permite todo por algo. Entonces yo le digo a las mamás, no se cansen. Mira, cada rosa que tú le ofreces a la Virgen en el cielo, la estás coronando, ¿no? Pero estás poniendo una estaca alrededor de tu familia y de tu hogar. Cada rosario que tú ofreces es una corona para la Virgen. Y ella por eso siempre dice, ¿dónde están mis rositas? ¿Por qué no me ha rezado? La gente no entiende que hasta con tres Ave Marías, un Padre Nuestro y un Gloria, está pidiendo a la Virgen en Medjugorje por la paz del mundo. Entonces, cada Ave María que tú completas pone a temblar el infierno, porque es que tú le estás dando el honor y la veneración, porque sabemos que obviamente solamente la adoración es para Dios, pero la gente no entiende el poder cuando tú haces el rosario. El rosario es una bomba atómica contra el maligno y son cuentas ahorros que se van quedando en el cielo. Todos los rosarios que rezamos, los Dios te salves que le ofrecemos, eso se va quedando en el cielo. Y la Virgen también entiende, José, ¿cómo se dice? Qué tanto podemos o no. Porque te voy a poner un ejemplo. A mi hermana y a mi cuñado entraron a hacerles como un robo en la casa, ¿ok? Y mi hermana, pues ya estaba viendo cómo se robaban todos, los tenían amordazados. Y ella, como yo le hablo tanto, pues ella es Mariana, obviamente, pero en ese momento se bloqueó porque los amordazaron y se estaban llevando todas las cosas y a ella le pusieron algo en la cara para taparla y ella me dice, Mile, ahí sí vi el poder de la Virgen. Cuando yo hice el tercer Dios te salve María, esa gente se asustó y salió corriendo y dejó todo. En el tercer Dios te salve. O sea que no es, claro, entre más le ofrezcamos mejor, pero es la seguridad y la confianza con que tú lo haces. Es como esa plena seguridad en que mamá María te está escuchando, que ella por esto está protegiendo a tus hijos. Yo sé que nosotros a veces, José, quisiéramos que todo fuera rápido, pero no es el tiempo de uno. Yo pienso que yo era una persona tan poco perseverante que si ella me hubiera llevado los caminos, yo creo que ella dijo, yo siempre pienso, ya la mamá de esta muchacha está en agonía, ya es la hora de rescatarla. Mire todo lo que esa mamá me ha orado por esta muchacha. Es el momento, ella llegó, mira, ella me dijo, tu madre parte y se fue en la aurora. Mi mamá se fue a la hora del rosario, donde ella rezaba el rosario. Pero ella, la Virgen en ese momento, ¿de quién me rescató, José? Me rescató de un señor raro, extraño que entraba al restaurante, que era un médico que parecía como santero. Me rescató del mesero que me decía que me tenía que volver adventista, de la otra que me volviera protestante, de las otras que me iban a llevar a su otra iglesia, del pecado, de todo, o sea, de todo. Es como si en ese momento ella llegó y acabó con todo y se llevó todo y me rescató, me jaló y me puso en un lugar donde ella me tenía que poner. Entonces yo digo, le cumplió a mi mamá y grandemente, porque también entendí en el Santísimo cuando yo caí en el Espíritu, que desde el vientre de mi madre Jesús me había llamado y me había escogido y me dejó ver como el rey David, que aunque era la pequeñita, la que nadie le ponía cuidado, yo no importa, mis opiniones eran las únicas que no importaban en la casa, pero yo era como la persona que Dios había escogido en mi hogar para que fuera el pilar de oración cuando mi mamá faltara. Entonces yo ahora soy la que rezo por mis hermanos. Mi hermano general del ejército lleva las fuerzas militares en Colombia en general y él es muy joven y él me decía, él es el mayor y me decía, porque yo le decía, hermano, yo sé que tú haces todas las novenas y vas al Divino Niño, pero él va a llevar a los mercados a los pobres, es súper devoto, es un militar muy devoto, y yo le digo, tienes que rezar el rosario, y me dice, y voy a parecer una mujer rezando el rosario, me decía primero, mira, José, las batallas que mi hermano no había ganado, aunque hacía todas las oraciones y sí le iba bien, porque siempre ha sido número 1 en el ejército, y siempre sus condecoraciones han sido el Día de la Virgen de no sé qué, ahorita el Día de la Sagrada Familia, bueno, pero me dijo un día cuando yo llegué, que le dije jugando a mis sobrinas, estábamos cenando, y les digo yo, bueno, chicas, ya saben, cuando un muchacho las invite a salir, lo primero que tienen que decirle es, déjame ver tu rosario. Y todas estaban riendo de mí, pero en ese momento mi hermano en el restaurante saca 4 rosarios en la mano. Y te digo algo, José, yo le dejé ver cómo las batallas más grandes de la Santa Iglesia Católica, los generales, las ganaban con el rosario. Y mi hermano Así es. ahora
no suelta su rosario. Mi hermano hace el rosario todos los días. Después de que me decía que le parecía chistoso un militar haciendo el rosario. Y ahora reza el rosario. Entonces, esto es una invitación para que no nos cansemos, José. Para que todo el tiempo pongamos rosarios por todas partes de la casa. Y yo digo, si tenemos insomnio es el mejor. Si tenemos insomnio es el mejor remedio para dormir, porque apenas coges un rosario, el maligno no quiere que lo reces y te hace quedar dormido. Entonces, no es tampoco solamente para tenerlo de adorno. El rosario debe portarse. Es un sacramental. Y del rosario, otra cosa que me dijo un sacerdote un día, cuando tú rezas el rosario, rayos de luz y gracia caen sobre ti y los ángeles te rodean. Es que es tan importante que si la gente entendiera que no solo es para tenerlo, es para portarlo, usarlo. Es una protección en todos los sentidos, en tu casa. En cada habitación de tu casa debe tener un rosario. En cada lugar de tu hogar debe haber algo santo, sagrado, para que todos esos fetiches y todo lo que hay de infestación en tu casa se empiecen a disipar y a ir. Me llama mucho la atención, hermana, su mamá, ¿no? Cuando ya pues faltaba poquito para ir al encuentro del Señor, ¿no? ¿Cómo era su preocupación para que no abandonaras, hermana, los sacramentos, el Santo Rosario, que te podría haber dicho cualquier otra cosa, ¿no? Pues mira, pues cuida de tus hijos, pues que no te falte nunca el trabajo, que no te falte de nada, mientras, porque yo ya no voy a estar contigo para poder ayudarte. Se preocupó por los sacramentos, porque amara a la Virgen María y por el rezo del Santo Rosario, ¿no? Yo creo, hermana, que su mamá, el mejor regalo que le ha dejado ha sido la fe. Y yo creo que el mejor regalo que podemos hacer nosotros, ¿no? Los padres, a nuestros hijos, es el regalo de la fe, ¿no? Que aunque nosotros tengamos que partir, que nuestros hijos pues se queden con eso, ¿no? Y que no queden pues alicaídos, ¿no? Sino que fortalecidos por la fe que le hemos impregnados y que ellos sigan, ¿no? Fortaleciéndose y al mismo tiempo reconfortando a sus propios hijos, o sea, a nuestros nietos el día que los tengamos, para que ellos pues igualmente puedan pues seguir, ¿no? Propagando la fe católica, ¿no? Que es la única fe verdadera, ¿no? Y a mí no se me caen los anillos jamás de afirmar y no es tampoco soberbia, ¿no? El afirmar que la única fe católica, la única fe verdadera es la fe católica, ¿no? Porque obviamente es la verdad. No tiene nada de soberbio decir la verdad, ¿no? Y yo creo que su mamá, pues, sigue intercediendo. Hermana Milena, ya no con el rosario en la mano, sino ya dándole con el codito a la Virgen María, ¿no? A mi hija me la cuidas. Pero te digo algo, José, mira, eso no terminó, es tan impresionante. Cuando ya mi mamá fallece, a mí me prohíben ir y yo ya le había prometido que si algo pasaba, ella ya sabía que se iba a morir. Resulta que, porque estuvo 6 meses conmigo, cuando llegó, ya llegó muy enfermita. Resulta que ella, cuando ella muere, mi hermana me manda una caja. Y cuando yo recibo esa caja a los 7 días, era el CD de la ceremonia del entierro de mi mamá, pues que le hicieron en la milicia, algo hermosísimo, pero me manda el rosario de mi mamá. Ay, José, cuando yo recibí ese rosario, te voy a contar la verdad, yo lo tiré detrás del sofá, del mal genio que yo tenía. Y yo lloraba y me tiraba al piso gritando y llorando por mi mamá, porque ella era mi Dios. Y Dios me arrancó esa mamá que hacía tanto por mí para que yo empezara a orar, pero yo no podía coger el rosario. Entonces yo le rezaba la misericordia, que me era más fácil. Pues un día, José, en uno de los retiros a mí me dejan un rosario bajo la almohada y yo sueño con mi mamá y veo a mi mamá tan linda en el cielo al lado de la Virgen de blanco. Estaba ella tan alegre mirándola así y tenía el rosario en la mano. Y la Virgen que estaba, que era la Virgen, la María Auxiliadora, que era la Virgen que ella quería tanto, cuando yo bajo al patio, estaba la María Auxiliadora, la Virgen María Auxiliadora, y yo lloraba mucho porque empezaron a cantar una canción muy linda, y fue la primera vez, José, que yo cogí el rosario y hice un rosario a conciencia. Y yo noté algo, que la muchacha que estaba a mi lado, porque con la que me tocó dormir, después dijo, cuando Milena empezó a rezar el rosario esa noche, yo me iba a suicidar, y yo tenía todo para matarme en el retiro. Pero cuando ella lo dio como un testimonio en el retiro, dijo, pero cuando ella empezó a hacer ese rosario, algo entró en mí y no me dejó matarme. De hecho, ella vestía siempre de negro y llevaba algo para matarse en el retiro. Y yo la vi diferente al otro día, que se vistió de un color claro, porque siempre se vistió de negro, y estaba sonriendo. Y ella me dijo que gracias a ese rosario, ella salvó su vida. Entonces, era tan impresionante que el maligno no quería que yo hiciera el rosario porque iba a ver lo que pasaba en los rosarios. Y así empecé.
Luego también me pasó con una muchacha que era protestante, la senté en mi carro. Yo no sabía en esa época cómo protegerme ni nada, tuve un accidente, pero ella vomitó cuando hicimos el rosario porque ella no podía pronunciar el Dios te salve. Y se convirtió y volvió a la iglesia católica y luego empezó a presentar un programa de la Virgen. Entonces yo empecé a ver, con el tiempo he visto el poder del Santo Rosario, José, pero tenemos que abrirle el corazón a nuestra madre, de verdad. Es entender que Dios no nos la mandó a esa mensajera tan hermosa porque sí. La mandó porque cuando el maligno le dijo que le diera tanto tiempo para destruir la iglesia, Jesús le dijo, sí, no te doy 75, te doy 100 años. Y inmediatamente mandó a la Virgen de Fátima con unos mensajes. Recen, recen el Santo Rosario. Y nosotros a veces somos tan despistados que no entendemos, ¿no? Que qué pereza coger eso. No saben el poder que hay en un rosario. Es un arma letal. Tuviste lo de Hiroshima y Nagasaki. Imagínate. Esa bomba pudo con el Santo Rosario, imagínate. Los libró un rosario. Entonces yo digo, si entendiéramos, de verdad, lo haríamos sin cesar. Pues hermana, pues yo creo que la persona que vea hoy su testimonio y no le apetezca hoy rezar el Santo Rosario, no sé, que se toque a ver si tiene pulsaciones o algo, porque sinceramente se queda uno pues más enamorado de María Santísima y la devoción del Santo Rosario, que es una devoción tan recomendada por una gran infinidad de papas, ¿no? Y santos, ¿no? Como mi queridísimo Padre Pío, ¿no? Que rezaba hasta el día 18 rosarios. Yo no soy capaz de rezar uno y él rezaba, pues fíjate, ¿no? Uno prácticamente a la hora. Prácticamente era el día prácticamente confesando y rezando el Santo Rosario. Los santos sí sabían la importancia del rezo del Santo Rosario. Nosotros siempre lo vamos aparcando, no, ahora tengo tal ocupación, no, luego lo hago y al final te duermes y al final pues no lo hiciste, ¿no? Y yo creo que hoy pues a través de nuestra hermana Milena, pues María pues nos ha querido dejar un mensaje, ¿no? Agárrense al Santo Rosario para liberar a vuestros hijos, para ir pues ganando en santidad, para agradar a Dios, para agradar a nuestra Madre Santísima, hacerle ese regalito celestial, ¿no? Cada cuenta que hacemos, pues es una rosita, ¿no? Que le estamos ofreciendo a nuestra Madre que está en el cielo. Y quizás hoy no entendamos el por qué, ¿no? Quizás pues hoy lo hacemos de una manera mecánica, hacer ese Santo Rosario, pero el día que estemos delante de Jesús y de María, pues sí entenderemos la verdadera importancia de este precioso rezo. Pues hermana, ahorros, José, son ahorros en el cielo y para los hombres que no se les olvide que no hay un hombre más hombre que el que reza el Santo Rosario. Seguro que sí. De rodillas. Seguro que sí. Pues hermana Milena, mil gracias por habernos dejado esta preciosidad de testimonio. Yo sinceramente está para enmarcar. Yo creo que a los hermanos les va a gustar muchísimo y yo espero que a través de este testimonio pues amen más a María Santísima. Y qué manera de mostrar nuestro amor a nuestra Madre Santísima, pues que rezando el Santo Rosario, ¿no? Sí, podemos quererla muchísimo de boca, ¿no? Sí, yo amo muchísimo a nuestra Madre del Cielo, pero si no rezamos el Santo Rosario, pues no llegamos a ser plenamente, ¿no? Pues hijos de María Santísima. Y yo creo que nuestra Madre, pues se lo merece, ¿no? Que cada hijo, pues le rece al menos un Santo Rosario al día. El padre Jorge Loring decía, ¿no? Que más vale era rezar poco y bien que rezar mucho y mal, ¿no? Por eso él a veces recomendaba, ¿no? Si vas a rezar un Santo Rosario muy rápido, si lo vas a rezar mal, haz solamente un misterio, pero rézalo bien, ¿no? Y qué duda cabe, pues que de esa manera pues demostraremos a María Santísima el amor que tenemos por ella. Pues hermana Milena, mil gracias por haber estado aquí y me quedo pues llenísimo del amor de María Santísima a través de esas historias, hermana. Pues usted no sabe lo que pasaba por mi corazón, era un cosquilleo, un mariposeo dentro del pecho bastante importante.
Qué lindo. Qué lindo, José. Y mira, mi papá siempre decía para terminar que familia que reza unida permanece unida. Y en un hogar donde se reza el rosario no hace falta lo necesario, porque la Virgen no nos va a desamparar, nunca. Así sea. Amén. Pues hermanos, es el momento de impulsar este video con tu like, compartiendo. ¿Eres nuevo? Suscríbete. Y no te olvides la última novedad en esta plataforma, que es hipear el video. Eso significa pues impulsar el video para que esta plataforma pues pueda recomendarlo a más gente. Queremos llegar a todo el mundo. No hace falta que sean católicos, sino si son protestantes, si son ateos, agnósticos. El mensaje de nuestro Señor es universal. El Señor no hace acepción de personas y nuestra intención es llegar mientras a más almas, mejor. Amén. Dios os guarde, Dios os bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.